Imaginen un mundo en el cual escapar parece un sueño absolutamente imposible de alcanzar. Un lugar donde los criminales más peligrosos y temidos de toda una nación se encuentran confinados en una isla rocosa, completamente rodeada por aguas traicioneras y mortales que han reclamado innumerables vidas a lo largo de los años. Bienvenidos a Alcatraz, la prisión federal más infame y temida que jamás haya existido. Un lugar que ha capturado la imaginación de millones de personas alrededor del mundo entero durante décadas. Pero ¿qué sucedería si alguien realmente hubiera logrado lo imposible y escapado de esta fortaleza supuestamente inquebrantable e inexpugnable? Hoy nos sumergiremos profundamente en un misterio que ha desconcertado a investigadores, historiadores y autoridades durante más de 50 años, una fuga audaz y meticulosamente planeada, décadas de silencio absoluto que siguieron al escape, y luego una carta misteriosa que llegó a la luz medio siglo después y que podría reescribir completamente la historia tal como la conocemos. Acompáñenos mientras desentrañamos los secretos más profundos y oscuros de la fuga más famosa de Alcatraz y el mensaje impactante que salió a la luz pública después de tantos años de especulación y debate. Esta es una historia extraordinaria de astucia, perseverancia inquebrantable y el espíritu humano indomable frente a desafíos que parecían completamente insuperables e imposibles de conquistar. Viajemos juntos en el tiempo hasta el mes de junio del año 1962. Fue precisamente entonces cuando los reclusos Clarence Anglin, John Anglin, Frank Morris y Allen West llevaron a cabo un intento de fuga tan audaz, tan meticulosamente planificado y tan increíblemente ejecutado, que se convirtió en una verdadera leyenda que trasciende generaciones. Alcatraz, ubicada estratégicamente en una isla aislada y completamente rodeada de aguas heladas y turbulentas que han demostrado ser mortales en innumerables ocasiones, albergaba a algunos de los criminales más notorios y peligrosos que Estados Unidos haya conocido jamás. Piensen en nombres que han quedado grabados en la historia del crimen organizado como Alfonso Capone, George Machine Gun Kelly, el temido jefe de la mafia de Boston James Whitey Bulger y el legendario rey de Harlem Ellsworth Bumpy Johnson. Cada uno de estos hombres dejó una marca indeleble en la historia criminal de América. Comencemos hablando de Capone, probablemente el gángster más infame y reconocido de toda la década de los años 20. En medio de la era de la prohibición, cuando el alcohol estaba completamente prohibido en todo el territorio estadounidense, su imperio criminal dominaba completamente la ciudad de Chicago, acumulando millones y millones de dólares a través de actividades ilícitas que incluían la venta clandestina de alcohol, operaciones masivas de apuestas ilegales y la prostitución organizada. Pero su ambición desmedida y su sed insaciable de poder dejaron un rastro sangriento que marcó para siempre la historia del crimen organizado. El más infame de todos sus crímenes fue sin duda alguna la masacre del día de San Valentín en el año 1929, cuando 7 rivales fueron brutalmente asesinados a sangre fría en un garaje de Chicago, en lo que se convertiría en uno de los actos más violentos de la era de la prohibición. En el año 1931, Capone finalmente fue condenado por evasión de impuestos, un cargo que las autoridades federales lograron probar después de años de intentos fallidos por atraparlo por sus crímenes más violentos. Fue transferido a Alcatraz en el año 1934, donde pasó 4 años y medio en aislamiento riguroso, mientras su salud física y su mente se deterioraban progresivamente hasta convertirlo en una sombra del poderoso jefe criminal que alguna vez fue. Luego tenemos a George Machine Gun Kelly, quien saltó a la fama nacional después de cometer el secuestro de un magnate petrolero en el año 1933. Kelly exigió un rescate de $200,000, una suma astronómica para aquella época, y amenazó con asesinar brutalmente a su víctima si no se cumplían sus demandas, lo que lo convirtió en uno de los objetivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones. Finalmente fue capturado después de un intenso tiroteo en la ciudad de Memphis, Tennessee, poniendo fin a su carrera criminal. Y no podemos olvidar a Bumpy Johnson, la leyenda viviente de Harlem cuya historia merece su propio capítulo completo en los anales del crimen organizado, pero esa historia la contaremos en otro momento con el detalle que merece. Por ahora, enfoquémonos en Frank Lee Morris, el cerebro brillante detrás de la gran fuga que nos ocupa hoy. Nacido en Washington, D.C., el 1 de septiembre del año 1926, Morris vivió una vida que parecía estar destinada desde el principio al caos y al crimen. A la temprana edad de 13 años ya había ingresado al peligroso mundo del crimen, iniciando un camino oscuro que lo llevaría a múltiples arrestos y condenas antes de siquiera cumplir los 20 años de edad.
Ya acumulaba cargos graves por posesión de drogas ilegales, robo a mano armada y otros delitos serios, dejando completamente claro que su destino estaba irremediablemente marcado por constantes encuentros violentos con la ley y las autoridades. Durante sus numerosos años entrando y saliendo de diversas prisiones a lo largo del país, Morris perfeccionó meticulosamente sus habilidades criminales y planificaba cuidadosamente cada uno de sus movimientos, ya fuera sirviendo comidas a otros reclusos en el comedor de la prisión o tramando secretamente su próximo golpe criminal. Siempre parecía estar un paso adelante de todos los demás, anticipando los movimientos de guardias y autoridades con una precisión asombrosa. Pero lo que realmente distinguía a Frank Morris de todos los demás criminales no era solamente su extenso historial criminal, sino su inteligencia extraordinaria y excepcional. Con un coeficiente intelectual medido en 133 puntos, Morris se encontraba en el 2% superior de toda la población mundial. Un talento excepcional y poco común que pronto lo convertiría en una verdadera leyenda dentro del sistema penitenciario estadounidense. Y esto es solamente el comienzo de una historia extraordinaria. Permanezcan con nosotros mientras desenredamos los giros y vueltas fascinantes de la vida de Frank Morris y la increíble fuga que dejó al mundo completamente sin palabras y que continúa generando debate y especulación hasta el día de hoy. Esta gran inteligencia convirtió a Franklin Morris en un individuo altamente capaz y estratégico, a pesar de todas sus actividades criminales. Su intelecto excepcional jugó un papel absolutamente crucial en los eventos que se desarrollarían durante su tiempo en la prisión de Alcatraz. El camino de Morris a través del sistema de justicia criminal lo llevó por varias prisiones diferentes en los estados de Florida y Georgia, cada una marcando un nuevo capítulo de actividades ilícitas y problemas con las autoridades. Sin embargo, su acto más audaz y temerario fue escapar exitosamente de una prisión estatal de Luisiana, mientras cumplía una sentencia de 10 años por robo de banco, un crimen federal grave. Esa osada fuga marcó un punto de inflexión decisivo en su carrera criminal, ganándose una notoriedad considerable con las autoridades federales que ahora lo vigilaban de cerca. Pero su libertad no duraría mucho tiempo. Apenas un año después de su espectacular escape fue recapturado mientras intentaba cometer otro robo, en circunstancias que demostraron ser su perdición. Esta vez no habría ninguna posibilidad de escape ni clemencia alguna por parte del sistema judicial. Fue enviado directamente a la temida Penitenciaría Federal de Alcatraz el 20 de enero del año 1960, convirtiéndose oficialmente en el recluso número AZ-1441. Nadie en ese momento podría haber imaginado que este capítulo de su vida lo convertiría en el protagonista indiscutible de uno de los intentos de fuga más legendarios, misteriosos y debatidos en toda la historia penitenciaria de los Estados Unidos de América. La prisión de Alcatraz no era un lugar cualquiera. Era conocida como La Roca, una fortaleza impenetrable diseñada específicamente para albergar a los criminales más peligrosos y problemáticos del país, aquellos que habían demostrado ser imposibles de controlar en otras instalaciones penitenciarias menos seguras. Luego tenemos a John y Clarence Anglin, dos hermanos cuya conexión fraternal inquebrantable fue forjada desde una edad muy temprana en su vida. Conocidos por ser excelentes nadadores y aventureros sin ningún tipo de miedo, llevaron a cabo una hazaña que dejó a sus familias completamente sin palabras y asombradas. Nadaron en las aguas heladas del lago Michigan mientras grandes trozos de hielo flotaban peligrosamente a su alrededor, representando un peligro mortal en cada momento. Este acto audaz y temerario reflejaba perfectamente su espíritu indomable y su naturaleza desafiante ante cualquier obstáculo. Con el paso del tiempo, sin embargo, los hermanos Anglin tomaron un giro peligroso hacia el oscuro mundo del crimen organizado. Todo comenzó cuando Clarence, con apenas 14 años de edad, fue atrapado robando en una estación de gasolina, un pequeño delito que marcaría el inicio de lo que se convertiría en una extensa carrera criminal. Este fue el comienzo de una trayectoria delictiva que para la década de los años 50 los tenía trabajando como un equipo perfectamente coordinado para cometer una serie de robos cada vez más audaces. Su objetivo principal eran establecimientos comerciales cerrados durante la noche, ya que preferían evitar causar daño directo a otras personas inocentes siempre que fuera posible, lo que demostraba que incluso en su vida criminal mantenían cierto código de conducta. De hecho, solamente usaron un arma una sola vez durante toda su carrera criminal, y ni siquiera era real. Era simplemente una pistola de juguete cuidadosamente pintada para parecer auténtica. Durante un robo bancario en el año 1958, llevaron a cabo un atraco exitoso en el Banco de Columbia en Colbert, Alabama.
un acto que les valió sentencias severas de 35 años de prisión a cada uno. Este golpe importante los llevó a recorrer una serie de prisiones diferentes a lo largo del país, incluyendo la prisión estatal de Florida, la penitenciaría federal de Lewisburg y la famosa penitenciaría de Atlanta. Su deseo insaciable de libertad los llevó a realizar varios intentos de fuga desde la prisión de Atlanta, y estos constantes intentos de escape finalmente llamaron la atención seria de las autoridades federales, quienes decidieron transferirlos a la prisión más segura del país. John Anglin llegó a Alcatraz el 24 de octubre del año 1960, con el número de recluso AZ-476. Poco tiempo después, Clarence lo siguió el 16 de enero del año 1961, con el número de identificación AZ-485. Finalmente tenemos a Allen West, nacido en la ciudad de Nueva York, y cuya historia añade otro capítulo fascinante al mundo del crimen estadounidense. Su viaje criminal comenzó en el año 1955, cuando fue arrestado por robo de automóviles, un delito que era extremadamente común en aquella época. Inicialmente fue enviado a la penitenciaría de Atlanta, conocida por su alta seguridad y condiciones rigurosas, pero el tiempo de West en prisión estuvo marcado por constantes intentos de fuga que demostraban su naturaleza rebelde y su rechazo a aceptar su confinamiento. Uno de sus intentos más notorios fue en la prisión estatal de Florida, donde estaba cumpliendo una sentencia por robo de automóviles. Este comportamiento atrajo aún más atención de las autoridades penitenciarias federales, quienes finalmente decidieron enviarlo a Alcatraz en el año 1957, cuando tenía solamente 28 años de edad. En Alcatraz se convirtió en el recluso número AZ-335, uniéndose al grupo exclusivo de prisioneros de la infame prisión que era considerada completamente a prueba de fugas. En diciembre del año 1961, Frank Morris y los hermanos Anglin encontraron una oportunidad única e irrepetible cuando fueron ubicados en celdas adyacentes dentro del mismo bloque celular. Estos hombres ya se conocían entre sí de estadías anteriores en prisiones de Florida y Georgia, por lo que no tardaron mucho tiempo en unir fuerzas para idear un plan de fuga verdaderamente audaz y sin precedentes. Con sus habilidades excepcionales de inteligencia y liderazgo natural, Frank Morris tomó el comando absoluto de este plan maestro que requeriría meses de preparación meticulosa y discreta. Lo que siguió fue una historia completamente llena de astucia, creatividad extraordinaria y una voluntad inquebrantable de desafiar lo imposible y lograr lo que muchos consideraban que nunca podría hacerse en la historia de las prisiones estadounidenses. Su plan era tan audaz como ingenioso en cada uno de sus aspectos. Estratégicamente agrandaron los conductos de ventilación ubicados debajo de los lavabos de sus celdas individuales. Para lograr esto, utilizaron herramientas desgastadas que encontraron en los terrenos de la prisión durante sus trabajos diarios y cucharas de metal que transformaron ingeniosamente en herramientas improvisadas de excavación. Pero su logro más asombroso fue construir un taladro eléctrico improvisado utilizando el motor de una aspiradora que lograron obtener de manera clandestina. Esta idea brillante les permitió hacer las modificaciones necesarias en el concreto, sin levantar sospechas entre los guardias vigilantes. Cubrían cuidadosamente su progreso con cartón pintado del mismo color que las paredes para disimular completamente el trabajo que estaban realizando, y Morris usaba su acordeón durante la hora de música permitida para enmascarar completamente el ruido de su excavación constante que de otra manera habría alertado a los guardias sobre sus actividades sospechosas. Una vez que los agujeros fueron lo suficientemente grandes para permitir el paso de un hombre adulto, los prisioneros lograron acceder a un pasillo de servicio sin vigilancia que se encontraba justo detrás de su nivel de celdas. Desde ese punto estratégico, ascendieron hasta un nivel superior desocupado del bloque de celdas que se convirtió en su taller secreto donde trabajarían durante meses sin ser descubiertos. El corazón de su intrépido plan de fuga se encontraba en este espacio clandestino, donde reunieron más de 50 impermeables de otros prisioneros para fabricar chalecos salvavidas improvisados pero funcionales. La inspiración para estos chalecos llegó gracias a un modelo detallado que Morris encontró en la edición de marzo del año 1962 de la revista Popular Mechanics, una publicación que los prisioneros tenían acceso limitado en la biblioteca de la prisión. En este taller improvisado con una precisión casi obsesiva y perfecta, se aseguraron meticulosamente de que los chalecos pudieran flotar correctamente y soportar su peso en las aguas frígidas que rodeaban la isla de Alcatraz y que tenían temperaturas que podían causar hipotermia en cuestión de minutos.
Mientras trabajaban incansablemente noche tras noche, ocultaban cuidadosamente sus materiales y actividades de los ojos siempre vigilantes de los guardias de la prisión que realizaban rondas regulares. Incluso fabricaron una pantalla de lámpara improvisada usando resina basándose en un diseño que encontraron en la edición de noviembre del año 1960 de la revista Popular Mechanics Ilustrada. También recopilaron información clave sobre corrientes marítimas, mareas y navegación en un artículo deportivo publicado el 24 de mayo del año 1962, información que resultaría absolutamente crucial para planificar su ruta de escape una vez que estuvieran en el agua. Pero su obra maestra absoluta fue una balsa de goma de aproximadamente 6 pies de ancho por 14 pies de largo. Cosieron a mano todas las costuras con paciencia infinita y las sellaron meticulosamente con plástico líquido, un trabajo titánico que requirió semanas de esfuerzo constante. Obtuvieron el plástico necesario de los talleres de la prisión, donde algunos de ellos trabajaban durante el día, y utilizaron las tuberías de vapor cercanas para aplicar calor y sellar perfectamente las uniones de la balsa. Para los remos improvisaron usando madera contrachapada y tornillos que lograron robar de los talleres, creando herramientas robustas y funcionales para el peligroso viaje que tenían por delante. Alcanzar el techo de la prisión era un paso absolutamente crucial en su plan maestro de escape. Para lograrlo tuvieron que trepar a través de un conducto de ventilación estrecho y desmantelar cuidadosamente un ventilador grande que estaba sujeto con remaches de metal. Cada detalle fue cuidadosamente pensado y ejecutado con precisión militar. Sabían perfectamente que tenían que ocultar todas sus actividades nocturnas y mantener el plan en secreto absoluto para no levantar ningún tipo de sospecha. Para engañar a los guardias durante los conteos nocturnos que se realizaban regularmente, fabricaron cabezas falsas increíblemente realistas que engañarían incluso a un observador cuidadoso. Estas cabezas fueron elaboradas con una mezcla ingeniosa de jabón y pasta que imitaba perfectamente el papel maché, dándoles una textura y apariencia sorprendentemente realista. Las pintaron cuidadosamente con pintura que robaron de la tienda de mantenimiento de la prisión, utilizando colores que coincidían con sus propios tonos de piel. Y lo más impresionante de todo es que les pusieron cabello humano real, que recolectaron pacientemente del piso de la barbería de la prisión durante semanas, guardando cada mechón de cabello cortado. Al colocar estratégicamente ropa y toallas debajo de las mantas de sus camas y las cabezas falsas sobre las almohadas, crearon la ilusión perfecta de que estaban durmiendo profundamente en sus camas durante toda la noche, una ilusión que engañó exitosamente a los guardias en múltiples ocasiones durante sus preparativos. La noche del 11 de junio del año 1962 finalmente llegó después de meses de preparación meticulosa y anticipación nerviosa. Pero no todo salió exactamente según lo planeado originalmente. Allen West encontró un problema inesperado y devastador en el último momento posible. El cemento alrededor de su conducto de ventilación se había endurecido más de lo anticipado durante los días anteriores. Este contratiempo bloqueó completamente la rejilla y estrechó peligrosamente el agujero por el que necesitaba pasar. El retraso, mientras desesperadamente intentaba resolver este problema crítico, resultó fatal para sus planes. Cuando finalmente logró abrir el conducto después de horas de trabajo frustrante y agotador, sus compañeros ya habían partido sin él hacia su destino incierto. Sin ninguna otra opción viable disponible, tuvo que regresar resignado a su celda, aceptando su fracaso mientras Frank Morris y los hermanos Anglin se movían hacia la siguiente fase de su audaz plan de escape, enfrentando lo desconocido con nada más que su ingenio, determinación férrea y los meses de preparación como sus únicos aliados en esta aventura peligrosa. Con una combinación perfecta de planificación meticulosa y valentía temeraria, los prisioneros ascendieron por el estrecho conducto de ventilación hasta finalmente emerger exitosamente en el techo de la prisión bajo el cielo nocturno de San Francisco. Durante esta escalada peligrosa, un ruido fuerte e inesperado resonó en el espacio confinado del conducto de ventilación, alertando momentáneamente a algunos guardias vigilantes que patrullaban el área. Sin embargo, como no hubo más ruidos inusuales ni signos evidentes de problemas obvios después de ese momento, el incidente permaneció completamente sin investigar y los guardias lo atribuyeron simplemente a los sonidos normales de la antigua estructura de la prisión que crujía constantemente. Equipados con sus herramientas improvisadas y una determinación urgente y desesperada, los fugitivos descendieron cuidadosamente 15 metros de altura, deslizándose peligrosamente a través de un conducto de ventilación de la cocina de la prisión.
Una maniobra extremadamente arriesgada que demostró claramente su ingenio excepcional y valentía extraordinaria ante el peligro inminente de caer y matarse. Una vez que llegaron sanos y salvos al suelo del patio de la prisión, enfrentaron un nuevo desafío igualmente peligroso. 2 imponentes cercas de alambre de púas de 12 pies de altura bloqueaban completamente su camino hacia la libertad que tanto anhelaban. En una hazaña física impresionante que requirió fuerza, coordinación y coraje excepcionales, lograron superar ambos obstáculos formidables y finalmente alcanzar la costa noreste de la isla de Alcatraz. Esta ubicación específica fue una verdadera jugada maestra de planificación estratégica, ya que se encontraba cerca de la planta de energía de la prisión y completamente fuera del alcance visual de las torres de vigilancia y los reflectores poderosos que barrían constantemente otras áreas de la isla durante toda la noche. Este punto ciego específico les ofrecía la oportunidad perfecta que necesitaban para continuar con su plan sin ser detectados por los guardias vigilantes. Allí, protegidos completamente de las miradas curiosas de los guardias, pusieron a prueba meses y meses de preparación cuidadosa y trabajo duro. Utilizaron una concertina robada que habían modificado ingeniosamente para funcionar como una bomba de aire improvisada pero efectiva para inflar la balsa que habían construido tan meticulosamente con sus propias manos. Cada paso que daban reflejaba claramente su atención meticulosa a cada detalle pequeño, y su espíritu inquebrantable de supervivencia que se negaba a rendirse ante cualquier obstáculo. Más tarde esa misma noche histórica, poco después de las 10 de la noche cuando la oscuridad era casi total, los 3 fugitivos embarcaron en la fase final y más peligrosa de su audaz plan de escape que había consumido tantos meses de sus vidas. Abordaron la balsa improvisada y la lanzaron valientemente hacia las aguas frías, oscuras y traicioneras de la bahía de San Francisco, que había reclamado tantas vidas a lo largo de los años. Su objetivo claro y definido era alcanzar Angel Island, ubicada aproximadamente 3 kilómetros hacia el norte de Alcatraz. Una distancia que parecía alcanzable pero que sería extremadamente difícil en las condiciones que enfrentarían. Con cada golpe poderoso de los remos que habían improvisado cuidadosamente usando madera contrachapada y tornillos robados, se alejaban cada vez más de los muros imponentes que los habían mantenido cautivos durante tanto tiempo y que representaban todo lo que odiaban de su existencia. Mientras las luces brillantes de Alcatraz se desvanecían gradualmente en la distancia detrás de ellos, comenzaron su peligroso viaje hacia lo completamente desconocido, un intento de libertad que se convertiría en un poderoso símbolo de audacia humana y desafío contra un sistema que se creía completamente infalible e imposible de vencer. Desde ese momento crucial en adelante, innumerables teorías han surgido continuamente sobre si realmente lograron sobrevivir después del escape audaz de esa noche fatídica. Las agencias militares y policiales llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva e intensiva de 10 días completos, que incluyó patrullas aéreas extensas, búsquedas marítimas con múltiples embarcaciones y patrullas terrestres minuciosas en todas las islas cercanas y la costa de San Francisco. Durante estas búsquedas intensivas, encontraron un remo flotando en el agua y una cartera de cuero que contenía información detallada sobre amigos y familiares de los fugitivos, evidencia que sugería que algo había salido terriblemente mal. También encontraron restos deteriorados de lo que parecía ser la balsa improvisada cerca del famoso puente Golden Gate y un chaleco salvavidas desinflado cerca de Angel Island, su destino original planeado. Aunque estos hallazgos perturbadores apuntaban fuertemente hacia un resultado trágico y una muerte probable en las aguas heladas, no se encontraron restos humanos en absoluto en ese momento inicial, dejando el misterio completamente sin resolver. Un mes completo después del escape, una embarcación avistó un cuerpo flotando cerca del puente Golden Gate, el cual fue posteriormente recuperado del agua por las autoridades. Sin embargo, el médico forense local Henry Turkel dudó seriamente de que fuera uno de los fugitivos de Alcatraz, sugiriendo en cambio que podría ser alguien que había saltado del puente en un acto de suicidio, algo que ocurría con cierta regularidad en ese lugar tristemente famoso. Otros médicos forenses no estuvieron de acuerdo con esta evaluación, especulando fervientemente que podría ser efectivamente uno de los escapados. El Buró Federal de Investigaciones concluyó oficialmente en su reporte final que era posible que los fugitivos hubieran alcanzado Angel Island exitosamente, pero determinaron que las probabilidades de sobrevivir en las aguas turbulentas y extremadamente frías eran absolutamente mínimas para cualquier persona sin equipo profesional.
Según el informe final detallado del FBI, los fugitivos planeaban robar ropa seca y un automóvil cuando alcanzaran tierra firme en algún punto de la costa de California, pero curiosamente no se reportaron robos de ningún tipo en toda el área circundante durante las semanas siguientes al escape, lo cual era extremadamente sospechoso si realmente habían sobrevivido. Aunque toda la evidencia física sugiere fuertemente que sus cuerpos probablemente perecieron en las aguas heladas de la bahía, nunca fueron encontrados definitivamente, dejando un halo permanente de misterio inquietante alrededor de su destino final real. La teoría más intrigante y fascinante que ha surgido a lo largo de las décadas sugiere firmemente que en realidad sí sobrevivieron gracias a la ayuda de un poderoso aliado muy bien conectado, Ellsworth Raymond Bumpy Johnson. Este carismático líder criminal, conocido ampliamente por la protuberancia peculiar en su cabeza, que le ganó su memorable apodo, dejó una marca indeleble e imborrable en toda la historia del crimen organizado estadounidense durante varias décadas de actividad criminal. El camino criminal de Bumpy Johnson comenzó con tragedias familiares devastadoras. La persecución implacable de su hermano mayor, acusado injustamente del asesinato de un hombre blanco en circunstancias cuestionables, obligó a su familia completa a buscar refugio desesperado en el vibrante barrio de Harlem en la ciudad de Nueva York, escapando de los violentos conflictos raciales del sur estadounidense, donde la vida de un hombre negro valía muy poco. Pero ni siquiera en este vecindario vibrante y diverso pudo evitar completamente la sombra oscura y persistente del racismo institucionalizado. Con su estatura baja y su fuerte acento sureño distintivo, Bumpy fue un objetivo fácil para los matones del barrio que lo intimidaban constantemente. Sin embargo, su carácter indomable y su negativa absoluta a ser victimizado lo convirtieron en un luchador formidable y temido. Aprendió a defenderse eficazmente en las duras calles de Harlem, donde su historia de resistencia inquebrantable y astucia excepcional apenas comenzaba a escribirse en los anales de la historia criminal. La educación formal nunca fue un pilar importante en la vida de Bumpy Johnson. Abandonó la escuela secundaria a una edad muy temprana y en su lugar se dedicó completamente a realizar trabajos ocasionales y pequeños para sobrevivir día a día en un ambiente hostil. Sin embargo, la necesidad económica lo llevó inevitablemente a mezclarse con personas de reputación extremadamente dudosa y antecedentes criminales, un camino peligroso que lo colocó directamente en la órbita de William Bob Hewlett, un temido gángster de Harlem que controlaba varias operaciones ilegales. Bajo la tutela cuidadosa de Hewlett, Bumpy dejó de ser simplemente un luchador callejero común para convertirse en un guardaespaldas de confianza absoluta, protegiendo ferozmente los intereses financieros de los operadores de apuestas ilegales de Harlem que manejaban millones de dólares. Sin embargo, su ascenso meteórico en el peligroso mundo del crimen organizado no pasó desapercibido para las autoridades policiales, lo que lo llevó directamente a la prisión en múltiples ocasiones. Durante la siguiente década turbulenta, perfeccionó meticulosamente sus habilidades criminales y expandió dramáticamente su red de contactos influyentes, consolidando firmemente su lugar como una figura clave e indispensable en el crimen organizado de Nueva York. Para cuando Bumpy cumplió 30 años de edad, ya había pasado increíblemente la mitad completa de su vida detrás de las barras de hierro de varias prisiones. Cuando finalmente fue liberado de prisión en el año 1932, se encontró completamente sin dinero, sin ninguna perspectiva realista de empleo legítimo, y nuevamente en las implacables calles de Harlem, donde la supervivencia era una lucha diaria. Fue entonces, en ese momento crítico de su vida, cuando su destino tomó un giro completamente inesperado al cruzarse con Stephanie St. Clair, conocida ampliamente en los círculos criminales como Madame Queen, una mujer formidable y poderosa, que controlaba firmemente los juegos de números ilegales en todo Harlem. Esta mujer extraordinaria vio algo especial e inusual en Bumpy desde el primer momento, reconoció inmediatamente su lealtad inquebrantable y su astucia natural, y lo tomó bajo su protección poderosa. Su asociación criminal marcó un punto de inflexión absolutamente decisivo en la vida de Johnson, justo en un momento cuando Harlem estaba siendo sacudido violentamente por la presencia amenazante de Dutch Schultz, un gángster despiadado de origen judío que estaba intentando agresivamente apoderarse del lucrativo negocio de las apuestas ilegales que generaba millones de dólares anuales. La guerra sangrienta entre Bumpy Johnson, Stephanie St. Clair y Dutch Schultz fue absolutamente feroz y brutal. No solamente una lucha violenta por el control del territorio criminal, sino también un reflejo perfecto de las tensiones raciales y las traiciones mortales que definían completamente el oscuro submundo criminal de Nueva York durante esa época violenta.
Cada movimiento estratégico era una apuesta peligrosa con consecuencias mortales, pero el ingenio excepcional de Bumpy y la estrategia brillante de St. Clair los ayudaron a mantenerse a flote y sobrevivir contra todas las probabilidades. Con el tiempo implacable, la presión constante e incesante de las autoridades legales forzó a Stephanie St. Clair a tomar una decisión estratégica crucial. Reconociendo inteligentemente que el panorama criminal estaba cambiando dramáticamente, decidió sabiamente alejarse de los conflictos directos más violentos y enfocarse completamente en mantener sus operaciones financieras seguras, mientras minimizaba cuidadosamente los riesgos legales que enfrentaba. Este giro estratégico le permitió a ella y a Bumpy maniobrar más cautelosamente en el peligroso mundo del crimen organizado que estaba bajo vigilancia constante. Después de la caída violenta y el asesinato de Dutch Schultz, en circunstancias misteriosas, Stephanie St. Clair confió completamente su vasto imperio criminal a Ellsworth Bumpy Johnson. En un giro inesperado de los acontecimientos, Johnson forjó una alianza lucrativa con Charles Lucky Luciano, uno de sus antiguos rivales más feroces en las guerras territoriales. Este acuerdo beneficioso mutuo le dio a Bumpy el control completo y absoluto de todas las operaciones criminales en Harlem, con la única condición de compartir generosamente las ganancias con la creciente organización criminal de Luciano, que más tarde se conocería mundialmente como la familia criminal genovese, una de las 5 familias de la mafia italiana de Nueva York. Con su nuevo estatus poderoso e influencia creciente, Bumpy expandió dramáticamente su influencia en todo Harlem, controlando prácticamente cada aspecto de la actividad criminal en el barrio. Aunque su poder inmenso y sus actividades ilícitas generaban miedo comprensible entre muchos, también despertaban una admiración genuina entre los residentes del vecindario que lo veían de manera muy diferente. Para muchísimas personas comunes de Harlem, Bumpy Johnson era mucho más que un simple criminal. Era un protector valiente de la comunidad, un Robin Hood moderno que no dudaba ni un segundo en ayudar generosamente a aquellos más necesitados cuando nadie más lo haría. Una de sus tradiciones más memorables y queridas era regalar personalmente pavos enteros a las familias pobres del barrio durante el Día de Acción de Gracias cada año, un gesto generoso que le ganó completamente los corazones de toda la comunidad que dependía de su ayuda. Pero la fortuna de Bumpy Johnson cambió drásticamente en el año 1951, cuando fue sentenciado a 15 años de prisión por su papel central en una conspiración masiva de distribución de heroína en toda la ciudad de Nueva York. Pasó la mayor parte de su larga sentencia en la infame prisión de Alcatraz, conocida ampliamente como La Roca, una fortaleza aparentemente impenetrable. Este fue una prueba de fuego verdadera para su resistencia física y mental y su filosofía personal de vida que había desarrollado durante décadas en las calles. A pesar de las condiciones extremadamente duras y deshumanizantes en Alcatraz, diseñadas específicamente para quebrar el espíritu de los prisioneros, Bumpy nunca perdió el control absoluto sobre su vasto imperio criminal que continuaba operando en las calles de Harlem. Desde detrás de los gruesos muros de concreto de la prisión, mantuvo cuidadosamente sus conexiones valiosas y continuó ejerciendo su influencia poderosa en el mundo exterior a través de visitantes y mensajes secretos, demostrando claramente que incluso en las circunstancias más adversas imaginables, su astucia legendaria y determinación férrea permanecían completamente intactas y operativas. La astucia excepcional de Bumpy Johnson durante su tiempo en Alcatraz no solamente reforzó poderosamente su leyenda personal, sino que también alimentó historias absolutamente fascinantes sobre su estadía en la prisión más famosa del mundo entero. Una de las anécdotas menos conocidas pero más intrigantes sugiere fuertemente que Bumpy estuvo directamente involucrado en el audaz intento de fuga de los 3 reclusos famosos, los hermanos Anglin y Frank Morris, proporcionándoles ayuda crucial. Oficialmente, Clarence Carnes, un reconocido prisionero de Alcatraz que pasó años en la prisión, declaró en entrevistas detalladas que Bumpy Johnson pudo haber proporcionado secretamente la embarcación que los fugitivos utilizaron para intentar escapar de la isla prisión supuestamente inquebrantable. Este relato fascinante no solamente alimenta el mito poderoso de Johnson como un protector de los desfavorecidos, sino que también encaja perfectamente con su reputación bien establecida de ayudar a otros prisioneros cuando podía hacerlo. El vínculo de Bumpy Johnson con figuras históricas importantes también se refleja claramente en su amistad profunda y genuina con Malcolm X, el legendario líder de los derechos civiles que transformó el movimiento por la justicia racial en Estados Unidos. Aunque las películas y series de televisión han dramatizado extensamente la naturaleza exacta de su relación en la vida real, añadiendo elementos ficticios,
La verdad histórica es que Bumpy y Malcolm X fueron amigos verdaderos, y Johnson llegó a proporcionarle seguridad personal crucial cuando su vida estaba en peligro mortal por amenazas de grupos rivales. Aunque la autobiografía oficial de Malcolm X no aborda este vínculo en profundidad por razones de seguridad, su cooperación en momentos absolutamente críticos destaca claramente la lealtad mutua y el compromiso compartido en la lucha constante por la justicia y la igualdad racial que definió esa era turbulenta. Curiosamente, después del asesinato trágico de Malcolm X en el año 1965, Bumpy Johnson asistió personalmente a su funeral multitudinario, demostrando públicamente el respeto profundo que sentía por su amigo caído. Por otro lado, Allen West, el único miembro del plan de escape que no logró escapar esa noche fatídica debido al cemento endurecido, tomó un camino completamente diferente después del intento fallido. West decidió cooperar plenamente con la investigación federal, lo que le permitió evitar cargos adicionales relacionados directamente con el intento de fuga que habría agregado décadas a su sentencia. Sin embargo, su vida posterior no fue para nada menos problemática o violenta. En el año 1967 fue arrestado nuevamente por robo a mano armada en el estado de Florida, demostrando que no había aprendido de sus errores pasados. Trágicamente, su tiempo en prisión terminó de manera oscura y violenta cuando en el año 1972 estuvo involucrado en una pelea brutal que resultó en la muerte de otro recluso en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. Este incidente violento marcó un punto de no retorno absoluto en su vida, llevándolo a cumplir una sentencia de cadena perpetua, antes de morir finalmente en el año 1978, en circunstancias que permanecen algo misteriosas. El intento de fuga de Alcatraz también inspiró directamente otros actos audaces posteriores, como el de John Paul Scott en diciembre del año 1962. Scott, determinado completamente a desafiar lo imposible e inspirado por el intento anterior, creó alas acuáticas improvisadas con guantes de goma inflados y se lanzó valientemente a las aguas heladas de la bahía de San Francisco en un intento desesperado de libertad. Aunque logró increíblemente nadar más de 3 millas completas en las aguas traicioneras, su valentía fue cortada abruptamente cuando sufrió un tobillo roto y fue capturado cerca del puente Golden Gate, debilitado severamente e hipotérmico al borde de la muerte. Lo que hizo que este escape fuera tan impactante y significativo fue que Scott demostró concluyentemente que era físicamente posible sobrevivir cruzando las peligrosas aguas de la bahía, desafiando directamente la creencia popular de que escapar de Alcatraz era un sueño completamente imposible que nadie podría lograr jamás. El misterio más fascinante y debatido de todos, sin embargo, es el de una carta misteriosa enviada en el año 2013 al Departamento de Policía de San Francisco, supuestamente escrita por John Anglin, uno de los hermanos fugitivos. En la carta detallada, el autor afirmaba ser uno de los 3 escapados de Alcatraz en aquel fatídico junio de 1962, junto con su hermano Clarence y Frank Morris. Según el contenido revelador de la carta, los 3 hombres lograron exitosamente escapar y sobrevivir a las aguas heladas contra todas las probabilidades. En la carta, el supuesto John Anglin detalló específicamente su vida completa después del escape audaz, mencionando que su hermano Clarence había fallecido en el año 2008 y que Frank Morris había muerto en el año 2005, dejándolo como el último sobreviviente. La carta ofrecía un trato inusual y tentador a las autoridades federales si garantizaban una sentencia máxima de solamente 1 año de prisión y acceso completo a tratamiento médico adecuado. El autor revelaría exactamente su paradero actual y se entregaría voluntariamente. Afirmaba tener 83 años de edad en ese momento y estar luchando valientemente contra el cáncer terminal que amenazaba su vida. Según su relato detallado en la carta, había pasado la mayor parte de su vida viviendo tranquilamente en la ciudad de Seattle y actualmente residía en algún lugar del estado de California bajo una identidad completamente falsa. La gran pregunta que ha obsesionado a investigadores, historiadores y al público en general durante más de una década es si esta carta era auténtica o simplemente una elaborada falsificación de alguien buscando atención. Las autoridades federales del FBI sometieron la carta a extensos análisis forenses, incluyendo análisis de escritura a mano, pero los resultados no fueron concluyentes de ninguna manera. La duda persistente continúa hasta el día de hoy sin resolverse definitivamente. Pero lo que es absolutamente cierto e indiscutible es que la historia fascinante de Alcatraz permanece como un enigma cautivador lleno completamente de valentía extraordinaria, intriga internacional y giros inesperados que mantienen viva la curiosidad insaciable del público después de más de 6 décadas.
Si les gustó este video extraordinario, no olviden dar me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse más historias fascinantes del lado más intrigante de la historia mundial. Nos vemos en el próximo episodio emocionante. Muchas gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del tiempo y el misterio.